Abstracción de la arquitectura universal. Hola, ¿qué tal? Yo, Gamaliel de Dios Tornado Gamero, y mi compañero Andrés Junior Castro Poma. Un gusto. tenemos el agrado de presentarles ese ensayo extraído a partir de los informes académicos realizados. Bueno, el ser humano ha ido evolucionando de muchas formas, tanto en la manera de expresión artística como en la manera de creatividad, ya que ahora podemos afirmar o decir que hay una producción mucho más grande artísticamente, tanto cuando uno ve una casa arquitectónica o un exponente arquitectónico de cualquier época, ¿no? Y cuanto más ahora decir que ha surgido varios acontecimientos en el cual el hombre ha podido demostrar que ha evolucionado, que la creatividad no es la misma de antes, aunque sin duda o sin dudarlo, que en todas las épocas se encuentra una arquitectura muy interesante, y cuanto más en la diversidad de culturas que tenemos ahora en la arquitectura. Y me gustaría decirles que en este video podrán ver diferentes puntos de opiniones, diferentes puntos de vista, tanto como de estudiantes de arquitectura y tanto como la información que le vamos a brindar de los diversos exponentes que daremos. Pero el día de hoy hablaremos de diferentes culturas, pero hablaremos en sí de el neoclásico. Así que espero que disfruten el video. ¿Qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario en donde surgió a mediados del siglo y abarcó toda esa temporada de esta cultura hasta el siglo. Tenía como base la renovación de valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto de la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Su origen. El neoclásico se originó en Francia, o sea, su punto de origen o su punto de ubicación de origen nació en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, o sea, de allí fue en donde se expandió y llegó hasta Europa y América inicialmente, a la mano de la expansión y la iluminación o ilustración clave y filosófica del movimiento que tanto lo caracteriza al neoclásico, en todas sus manifestaciones, ya tanto sean artísticas, ya tanto sean expresivas, tanto sea como renacentistas, etc. Características. Dentro de esa primera característica podemos encontrar de la ilustración o el iluminismo, el movimiento filosófico que hubo, ¿no? Que hubo en la defensa de la razón, el conocimiento, las especulaciones, la secularización, el propósito, fines y medios para refutar el dogmatismo y el progreso de esos tiempos. Como segunda característica que podríamos agregar sería este movimiento que insertó la enciclopedia de Diderot, de D'Alembert, que fue publicada por primera vez entre los 1751 y entre los 1772, el descubrimiento de las reinas del Herculno, que fue uno de los grandes exponentes también que podemos destacar, que fue entre los promedios de 1738 y en Pompeya en 1748, que reavivó el interés por el estudio de la cultura, tanto sea en el público
en las personas también más exponentes de esa época, en el cual quisieron resaltar la greco-latina. Es una de las tipos de las culturas que en esos tiempos podría encontrarse. Finalmente, otra de las características que queremos agregar como la tercera y última de este guión podría ser la doble revolución. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos que se habla de la revolución industrial, que cambió los métodos de producción, organización social, construcciones, cambió muchos puntos de vista y perspectivas, y tanto como la Revolución Francesa, que proclamó más que todo en esos tiempos, proclamó la igualdad, proclamó la libertad, y cuanto más se dice y se ve y se tiene por escrito que proclamó la fraternalidad, en el cual se sea algo fraternal entre franceses, fraternal entre el apego que tuvieron a las nuevas culturas, a los nuevos estilos arquitectónicos, tanto interiores como exteriores, en los detalles de las pinturas y en los detalles de los acabados de las construcciones. Y bueno, ahora ya que ya sabes un poco más del neoclasicismo, ahora hablaremos un poco de los exponentes, de algunos exponentes que tal vez fueron icónicos en esos tiempos o fue muy resaltante, ¿no? Algunos de los exponentes más resaltantes o icónicos que podemos encontrar dentro del neoclasicismo, su cultura, sus estilos de interiores y exteriores y detalles. Comencemos. El cenotafio de Newton. Este peculiar proyecto del arquitecto Etienne Louis Boulle, considerado como uno de sus mejores destacadas obras maestras, con el propósito de dar un homenaje dirigido al científico de ese momento, que era el científico Newton, uno de los más reconocidos del siglo incluso, y hasta el día de hoy opino yo y considero que fue un buen homenaje, ya que darle o brindarle un homenaje a los logros del hombre es muy importante, ya que eso marca muchas veces la humanidad y marca un nuevo comienzo y un nuevo progreso. Es el científico Isaac Newton. Hablando más de este proyecto, fue con un diseño muy en común en esos tiempos, que era usar la esfera, usar esos tipos de decorados alrededor, algunas simetrías, y lo que realmente el arquitecto buscaba en ese proyecto era buscar la sensación al usuario que se sienta pequeño en un gran espacio esférico, en el cual pueda dar el impacto que se busca de ello, para que la persona o el individuo al entrar al proyecto se sienta pequeño en un mundo tan grande, en un mundo en donde hay tantas cosas por aprender, el universo, y no solo eso, sino que alrededor de él gire la luz. Y vemos que fue un proyecto un poco ambicioso, por no decir mucho, y fue un proyecto, la verdad, que fue una escala muy grande, una escala pues muy enorme, en el cual nunca se llegó a realizar. Así que en el punto de materiales no podríamos tocarlo, ya que nunca fue realizado, más que solo tenemos dibujos rescatados de algunos bocetos a mano alzada, que es del mismo arquitecto. ¿Cómo va con el estilo greco-romano? Considerando que con algunos exponentes que ya veremos en tocar, pues tal vez tenga un gran parecido con la Basílica de San Pedro, ya que podemos ver formas redondas y también la basílica. Y entonces, si considerando eso y solo eso, o comparamos con el cenotafio de Newton, podemos ver que hay un gran arriesgo en el cenotafio de Newton, en el cual no tanto en sí por el decorado ni el detalle, sino más que todo por las formas que llegan a obtener un gran parecido o muy poco tal vez con la Basílica de San Pedro. Y en lo más alto, ¿no? Y justamente también se puede observar en la estructura del cenotafio de Newton, en la estructura más que todo de los cortes. En conclusión, se podría decir que este gran proyecto de este arquitecto fue un tanto ambicioso, aunque llega a ser parte del neoclásico, ya que tiene un impacto y una influencia en esos tiempos del siglo, ya que si no solo también influencia tanto como en el proyecto, sino como en el mensaje y el homenaje que le quiso dar
a este científico. Basílica de San Francisco de Paula. Basílica de San Francisco de Paula. La Basílica de San Francisco de Paula, situada en la plaza de Pievicito, centro histórico de Nápoles, fue construida como una finalización de la plaza frente al Palacio Real por voluntad del rey Ferdinando IV en 1816, diseñada por el arquitecto suizo Pietro Bianchi. ¿Quién es el arquitecto Pietro Bianchi? Fue un arquitecto nacido en Roma un 26 de marzo de 1787, de padres genoveses, el cual a la par cumplía una notable actividad como paisajista, en la que aprovechó, sin duda, su amor a la armonía entre la naturaleza y la arquitectura, el cual, a través de la creación de la basílica, trataba de relucir la belleza, en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las matemáticas. ¿Qué se conoce por basílicas? Se le conoce como un edificio de la época romana con planta rectangular, dividida en 3 o más naves, separadas por filas de columnas o muros, y con ábside en un extremo o en ambos. Servía de tribunal y de lugar de reunión y contratación. Sin embargo, el referente principal para ello fue el Panteón de Agripa. En el siguiente plano les muestro cómo se ve en la vista horizontal, o sea, en una vista en plano. Podemos darnos cuenta que tiene una gran similitud al del Panteón Romano, que pueden ver, donde tiene una figura circular jerárquica, acompañado también de unas columnas en la misma entrada. También en el plano de corte se puede detallar que la escala es colosal, así como los referentes grecorromanos en la antigüedad, ya que la mayoría de sus creaciones eran de tamaños enormes. Y aquí en el plano de corte podemos denotar también el tipo de columnas, que en este caso sería el tipo corintio. Podemos ver según las imágenes que ambos cortes, el de la basílica y también el del Panteón de Agripa, conservan la forma abovedada de sus techos. Por consiguiente, en la vista exterior de la basílica podemos denotar que tiene un referente al pórtico romano, ya que tiene columnatas que soportan a este tipo rectángulo triangular. Es igualito al pórtico romano. También en su alzado frontal podemos denotar la sucesión de columnatas alrededor, que es casi igual que al Partenón de Grecia, ya que estas columnas generan un cerramiento semiabierto usadas tanto en el interior de la infraestructura como en el exterior. Y como recalco, eran de tipo corintio, como pueden ver en las siguientes imágenes. También en la imagen de la vista interna. La descripción de los materiales. Por lo general, en neoclasicismo se pueden observar los tallajes en piedra, muy bien hechos,
pasando a la evolución de transmitir sentimientos basados en expresiones bien marcadas. También algo que identifica a esta estructura es los tallajes en mármol. En cambio, por fuera, los tallajes suelen ser más fuertes en impacto y se podría decir que el impacto en la fachada se ve en los grandes aros de hierro agregados en simetría conjuntamente con todas las piezas de afuera y del interior. El Banco de Inglaterra, John Swaney. Este gran proyecto antiguo y por lo mismo que dice, antiguo, porque ya no se puede encontrar mucha información y la poca que hemos recolectado en nuestro informe la daremos a conocer con pautas y obviamente explicando cada parte de lo que nos podemos percibir en este proyecto. Este fue un proyecto de un banco que cada cierto tiempo se ha ido remodelando y ha pasado por una serie de arquitectos en los cuales el banco muchas veces, a veces solía ser un poco irreconocible, aunque cierto es que los diseños, los detalles de las puertas, de las ventanas no cambiaron, sino que fueron evolucionando de un parecido a una arquitectura rococó o barroco a una arquitectura más modernista y una arquitectura más renaciente. Esto fue construido a partir de los años 1851 y entre 1830 y fue declarado recién en el año 1950, siendo así de nuevo reconstruida en los años 1793 entre 1794. Como se puede observar en la planta arquitectónica, es una forma irregular entre un triángulo y un rectángulo o un cuadrado, ya que esto fue de forma puesta estratégicamente para que de esa manera se pueda poner de ambas caras y poner dos fachadas, y ya que esto ayuda a te pueda dar una mayor percepción y pueda jugar con el estilo y con los detalles de las ventanas, ya que así da de manera una perspectiva mucho más grande y da un reflejo como si fuera un banco muy grande. En las vistas de los interiores, en algunas imágenes que hemos podido encontrar de tales años, se ha podido percibir que va mucho con el detalle de piedra, con los detalles en concreto tallado, que son muy característicos de esas épocas y como se dice la moda de ese siglo, ¿no? En arquitectura siempre hay esos detalles, algunas esculturas y, ¿por qué no?, algunos modelos artísticos tal vez en esos lugares. Cuando hablamos de la descripción de los materiales podemos agregar la piedra, el concreto, algunas piezas de mármol y creo que tiene algún parecido con la arquitectura romana de forma singularmente. Tanto así que llega a ser el estilo greco-romano, que tiene un estilo nuevo gracias a los fines que la busca este proyecto, ¿no? Que era un banco, pero no solo un banco común y corriente de la época de ese siglo, sino que un banco que pueda renacer y un banco que pueda tener una gran similitud, aunque simple, con el estilo grecorromano. En conclusión, este proyecto arquitectónico perteneciente a la arquitectura neoclásica suele ser muy influyente. Sabemos que cuando hablamos de influencia hablamos de una serie de apegos distintos que puedan hacer que los siguientes proyectos se inspiren en ese. Entonces, en el transcurso de ese siglo, sin duda, todos los fragmentos que tiene este banco, en específico por la forma o en la esquina y la serie de ventanas, sería clasificado como un buen exponente de la arquitectura neoclásica y un gran parecido con la arquitectura grecorromana. La Casa Blanca de Washington. Casa Blanca, Washington. El 3 de octubre de 1792 se ponía la primera piedra de la que entonces era conocida como Executive Mansion. La idea de construir una casa presidencial
fue de George Washington, que designó al arquitecto James Hobson para que diseñara la vivienda. Recordar que cuando los estadounidenses decidieron levantar una ciudad desde la que dirigir su nueva nación, Washington D.C. no era más que una tierra baldía regada por el río Potomac. Y también una curiosa historia de la Casa Blanca es que el primero en darle este nombre fue el presidente Theodore Roosevelt en 1901. La Casa Blanca se sienta sobre un terreno de 7,2 hectáreas. Cuenta en la actualidad con 6 plantas, 3 ascensores y 132 dormitorios, 35 cuartos de baño y 28 chimeneas. Por ende, ¿quién era James Hobson? James Hobson, nacido el 8 de diciembre de 1762, fue un arquitecto irlandés nacido en Dessart, en el condado de Kilkenny, aunque estudió en la Universidad de Dublín. En 1785 emigró a Estados Unidos y en 1792 se trasladó a la nueva ciudad de Washington, D.C. El motivo de su peregrinación fue convincente: un concurso para determinar quién sería el nuevo diseñador de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos. También, a la par, fue un maestro de la primera logia masónica federal. A continuación se puede apreciar los planos en planta. Podemos ver la distribución de sus zonas. También se puede ver una vista exterior en el cual podemos denotar una gran similitud, que es a la Basílica de Emilia, al contar por 2 espacios, 2 niveles de tamaños colosales. En cierto modo sí. Y también que en la fachada tiene una entrada que es igual que el pórtico. Tiene columnatas que soportan ese rectángulo triangular. Y en el interior las columnas y en la entrada también las columnas son del tipo corintio. Y algo que podemos denotar en los pasillos es que tiene un arco románico de un punto, lo cual es una referencia grecorromana muy extraordinaria que podemos denotar. A la par, hay que recordar que el primer palacio presidencial era una casa señorial, pero simple, hecha de piedra arenisca de color gris pálido, que posteriormente la recubrieron con cal blanca y tenía una estructura de mampostería, cano, vigas de madera, que a lo largo de los años han sido reemplazados por muros de hormigón y vigas de acero. El monumento de Walhalla. Este proyecto hecho por el arquitecto Leo Concrense, proyecto mayor conocido como un monumento, ¿no? Por ahí se escucharon algunas voces, o mayormente conocido por los demás como el Salón de los Caídos. Muestra mucha simetría en cuanto hablamos de cortes y suena un poco fuera del tema, pero se recalca decir que se suele notar una gran armonía, tanto como en la simetría, como en la exactitud que se hizo la construcción y con todo el espacio que le rodea, aún siendo no deja de tener un estilo tan caracterizado del neoclasicismo. Como se puede observar en el corte de arquitectura, hay un relieve un poco muy evidente, ¿no?
Y justamente en las vistas exteriores e interiores se puede notar aún más el relieve, aún más el estilo, que es un poco simple por cierto, aunque se puede ver un gran número de columnas, que es el que caracteriza creo que a este monumento y lo hace ver un tanto nuevo, un tanto llamativo, y suele tener un estilo muy caracterizado por eso. Y tanto también como en los interiores, que se suele ver un sitio muy hermoso en detalles, en mármol, en cerámicas, en un color muy caracterizado que son colores claros, y en esos detalles también de las esculturas, que hace que le da vida y tanto le da como un aroma o un jale al estilo rococó o barroco, ya que le suele tener un poco excesivamente las esculturas, pero tampoco no llega a ser abrupto. En algunas descripciones materiales se puede ver que esas 52 columnas dóricas de mármol son las que literalmente la caracterizan y más resaltan. Y también de la fachada principal, que además es una escalinata, ¿no?, que está conectada con el templo y con el río, y que hay tal vez sean unas formas un tanto irregulares, pero suelen combinar y armonizan muy bien, dándole una jerarquía al monumento, dándole una jerarquía al espacio en donde se van a hacer las actividades religiosas. Cuando hablamos con su estilo grecorromano, hablamos que es un tanto dórico, bastante escandaloso, y con las terrazas escalinadas creo que enfatizan mucho en los valores que le podemos dar al monumento, y cuanto más en el estilo arquitectónico, ¿no?, que es como un edificio que encarna los sueños grecorromanos del romanticismo alemán. En conclusión, finalmente podemos decir que esta conclusión nos indica que está en un estilo muy neoclásico, y por parte de los diseños, por parte de la infraestructura y por parte de los interiores, y que comparte algunas bases que se pueden comparar con los diseños y otros exponentes. Y muy fácilmente se podría debatir en por qué esta llega a ser tanto el neoclasicismo, si literalmente tiene algunos diseños que no van, aunque sí lo suele tener, ya que en ese siglo no era muy peculiar ver diseños así. Y en el romano también se puede ver que jala un poco del estilo romano, y cuanto más con las columnas dóricas, pues. Crystal Palace. Crystal Palace de Joseph Paxton. El Palacio de Cristal fue una de las obras emblemáticas de la ingeniería y arquitectura triunfante del hierro de la Revolución Industrial del siglo XIX, y ejemplo para construcciones similares en otros lugares, además de su vinculación con el fenómeno de las exposiciones universales, propio de la época de la pujanza de las potencias europeas de la época industrial. Fue construido en hierro fundido y forjado, combinados en cristal. El edificio tenía 600 metros de largo, 137 de ancho, una altura de 34 metros, y contaba con una planta basilical de naves con crucero central abovedado. Era una solución genial al aporte de amplitud y luminosidad, gracias a la incorporación de galerías a diversas alturas. También, la estructura portante se realizó integralmente en fundición de hierro y hierro forjado, como había comentado, ya que en aquel entonces era el metal con el que la industria estaba más familiarizada. Una serie de filas de pilares también se alineaban sobre el perímetro, generando los pórticos que daban estabilidad al conjunto. Entre ambas familias de pórticos se extendía el eje principal del recinto, que estaban coronados por una monumental bóveda de cañón de 600 metros de longitud, referente grecorromano de las basílicas hechas en esos tiempos.
Y como vuelvo a recalcar, si comparamos los cortes del Crystal Palace y un corte de la Basílica Romana, podemos denotar que son similares por los niveles y por las bóvedas que incluye dicha estructura. Bueno, en conclusión se podría decir que el neoclasicismo, luego de ver todos los exponentes, los monumentos, luego de ver las basílicas y muchas construcciones más representativas, que se puede encontrar un equilibrio, ¿no?, entre algunas culturas como la romana, porque son los que tienen algunos rasgos romanos, entre la griega, entre la greco-romana, y por ahí algunos rasgos que son de otras culturas, pero se puede ver cómo juega con la sutileza entre diseños, entre detalles, entre tallados, entre materiales, y se puede ver que siempre ha tratado de influenciar y dar que hablar y destacar en algo nuevo que no se veía, ya que esta cultura era algo nuevo para ese siglo. Y bueno, entonces podemos ver que esta cultura sí tuvo un gran golpe durante ese siglo, tanto así que ahora influye también al momento de hacer los monumentos o estos un poco más arquitectónicos, ya que tenemos un gran ejemplo en los anteriores siglos. Espero que te haya gustado este video. Yo y mi compañero nos despedimos cordialmente. Espero que te encuentres bien de salud, tú que estás viendo el video, y nos veremos. Bueno, hasta aquí fue todo con el video. Espero que te encuentres bien, que estés allí, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido un poco más con nosotros. Y yo y mi compañero nos despedimos cordialmente. Esperamos vernos de nuevo en cualquier otro video. Nos vemos.